Uy, pucha. Bueno, estaba comiendo una media luna. A partir de ese sí lo voy a editar, pero bueno. Bueno, muchachinos. Decidí que les voy a contar un poco de mi vida. Si a alguien le interesa. Si después de esa publicación de ese video tan ominoso, alguien dijo, ay, sí, yo me acuerdo. Mientras tanto, para distraerme un poco y no sentirme presionada, no sé ni cómo se empezaba con esto. Por acá. Bien. Nada, voy a hablar un poco de mi vida, voy a elegir un fondo flashero. El Vaporwave 2 me gusta. O sea, el Vaporwave en realidad. El arcade también me voy a ir por el arcade, el Vaporwave ya lo hice. Voy a bajar el volumen porque no quiero distraerme de lo que estoy hablando. Bien. Este jueguito es bastante sencillo, tipo es como para distraerme un poco la cabeza y no pensar en que estoy hablando a la nada. Porque bueno, no estoy acostumbrada a tanto de eso. Me encanta la música. Es bien Vaporwave. Es de una canción, yo sé que es... ¿cómo se llama este? Shelter. Es la canción... Uy, esto creo que lo voy a tener que mutar entonces. Sí, casi seguro. Pero bueno, tampoco me molesta tanto el copyright hoy en día. Voy a ver, más que nada por el tema de visibilidad. Bueno, voy a dejar de tirarme para otros lados. Bien. Bueno, vamos a empezar por lo más importante. ¿Por qué dejé, de subir videos y por qué borré mi canal principal? No tengo una respuesta concisa. Simplemente les voy a decir que no tenía más ganas de subir videos y ahí me van a decir, bueno, pero ¿por qué borraste todo el canal si no tenías más ganas de subir videos? Ya hacía tiempo que los habías dejado de subir antes de borrar el canal. Nada, me agarró una crisis porque yo tenía ganas de volver, en realidad, cuando dejé de subir videos 2016, 2017, tenía ganas de volver. Yo estaba en quinto año de la secundaria en ese momento, tenía 17 o por lo menos estaba por cumplir los 17 y tenía ganas de volver porque yo me había ido a Francia y había grabado un montón, tengo todavía esos videos, tenía ganas de esos publicarlos como una especie de blog y que se fuera como un video de tipo comeback. Y bueno, terminé por no hacerlo, me morí. Y después empezó a pasar el tiempo, empecé la carrera, que estoy estudiando francés. Y bueno, dije, a fines de ese año, que empecé francés, que empecé la carrera a fines de 2018, empecé, incluso dije, bueno, voy a volver a empezar a subir videos, total, tipo, tengo tiempo, estaría lindo. Y a esa altura todavía no había borrado el canal, tipo, había dejado de subir videos. Y bueno, me había adoptado una perrita. Dije, voy a hacer un video con mi nueva perrita y lo voy a subir y va a estar todo hermoso. Y nada, resulta que la perrita que adopté y que sabían que estaba, o sea, la persona que me dijo que la adoptara, estaba enferma. Entonces se murió, pobrecita, a los 2 días de adoptarla. Y nada, como que en ese momento de crisis dije, no quiero subir más videos, no quiero saber más nada, estoy re triste, me voy a morir. No, yo no dije que me voy a morir, estoy hablando del juego. Y nada, como me sentí re mal y dije, no, ¿cuál es el sentido de todo esto? Si de todas formas no sé si alguien va a querer saber nada, ya es que está como re muerta el canal. Y nada, decidí borrarlo directamente. Así que por eso lo borré, porque me agarró una crisis. Además dije, no, tengo que estudiar un montón, estaba re estresada porque tenía que rendir una de mis primeras materias. Y bueno, fue por eso, no hay otra razón. Pero me alegro de haber conservado por lo menos no sé si quiere estar activo o le interesará lo que subo, pero es más que nada un poco también para mí. Me gusta hablar. Antes me costó un montón más, pero me di cuenta que esto de YouTube en su momento, me había servido un montón para empezar a hablar y saber. Y ahora me di cuenta que no me cuesta casi nada, porque bueno, en estos años conseguí amigos, hice amigos, bueno, también tipo... voy a decir un montón de bueno y tipo y les aviso porque son como muletillas de lenguaje. Pero creo que mejoré mucho en ese aspecto de comunicarme con los otros. Y encima ahora esto de comunicarme tipo a la nada misma, porque como les estaba diciendo, sé que hay alguien escuchando ahora, probablemente, pero estamos no solamente a destiempo, sino que yo no sé quién sos.
o quiénes serán, también podemos hablar en plural. Pero es raro, pero no se me está haciendo tan raro. Además de eso también es... el juego me ayuda muchísimo a concentrarme en otra cosa. Voy a toser. Espero editar eso. Y si no lo edité porque realmente no me interesa editar. Me sigue gustando editar igual videos y todo lo que sean imágenes. Me ayuda un montón YouTube en desarrollar esas habilidades que no sé qué piba de 14, 15 años tenía ganas de desarrollar. Pero bueno, yo aprendí eso y todo lo que son leyes de copyright y el fair use. Bueno, también después de todo eso les había comentado en el video anterior, si alguno lo vio y les interesa saber esto, parezco, ahora que me cuentan esos canales de comentarios de que, no sé, comentan sobre algo mientras está el juego de fondo, pero yo nomás estoy hablando de mi vida como hace como 20 minutos ya, seguro. Uy, bueno, morí. Cafecito. Wow. Vamos a hacer otra vez. Así sigo como distraída. Y no, bueno, les quería decir también de que yo en realidad intenté emprender en cierta forma en otro proyecto que mencioné un poco en el video anterior, que es en el tema de dibujos digitales. Durante la pandemia 2020 había una promoción de cursos. El tema es que esto también yo lo manejo mucho en inglés, pese a que lo manejo en español, lo manejo mucho en inglés. Me creé una cuenta de Instagram, un canal de YouTube, un TikTok y no me acuerdo otra cosa más, creo que una página de Facebook, que bueno, eso en realidad se maneja porque está linkeado al Instagram. Que son todos dibujos digitales y diseños que van en ropa y cosas que son por demanda, es decir, son re lindas. Por ahí pongo alguna imagen de alguna de las cosas que estoy dibujando. Me doy cuenta que no estoy siguiendo una línea de historia. Vamos un poquito para atrás. Durante la pandemia me llegó como una promoción de Creana. No hay sponsor acá, igual preocúpense, probablemente nunca haya sponsor en este canal. Primero porque me morí. Segundo porque no tengo idea cuántos suscriptores necesita uno para ser un sponsor y no sé si Creana me va a sponsorear nunca. Bueno, y en realidad yo en ese momento tenía muchas ganas de aprender a desarrollar historias y escribir, que a mí siempre me había gustado. Yo siempre quise ser escritora. Y no, bueno, la cuestión es que me ofrecían un pack de 3 cursos y solo había encontrado 2 de escritura que me interesaban y uno era de dibujo, cual terminé siendo solamente el de dibujo. Ahí está. Y no, bueno, hice el dibujo, me encantó y dije, bueno, ¿cómo puedo hacer plata con esto? Porque estoy ahorrando hace como varios años. Quiero irme a Francia porque con mi carrera me puedo ir de viaje como asistente de español en Francia. El tema que sale carísimo, porque tipo no es tan caro, pero me tengo que bancar como un mes allá. Y bueno, el euro, si alguno de mis suscriptores de Argentina sabe que nuestra economía está siempre para abajo. Y bueno, como que es muy difícil. Y bueno, tenía ganas de empezar a hacer algo que me generara plata. Como cualquier persona semiadulta quiere hacer cuando todavía no tiene un trabajo. Porque yo me iba a dedicar a estudiar y todavía me dedico a estudiar, aunque empecé a trabajar un poco. Y dije, bueno, voy a empezar a publicar y compartir mis dibujos, a ver qué onda. Y bueno, conseguí un par de seguidores en Instagram. E hice un par de ventas. Más que nada amigos y familiares. Yo misma he comprado cosas mías. Porque hago es una página que vos ves el dibujo en, por ejemplo, una remera y decís, yo quiero esta remera y te la hacen. El tema es que yo no pago nada porque te hagan esa remera. Ellos, después la página última, si quieren les dejo en la descripción, va a estar todo ahí si quieren chusmear qué es lo que estuve haciendo en estos años. Ellos te cobran a vos, ponele, vamos a hacer esto es de Argentina, te cobran a vos 2.000 pesos. No sé, ponele 1.200 pesos son para hacerte la remera y que les quede plata a ellos, y los otros, no sé, 600 o 800 pesos, no sé muy bien matemáticas, van para mí. Pero yo no puse plata, nomás puse el diseño y bueno, el tema es que tengo que esperar a que alguien me lo compre. Qué rápido duró. No sé cuánto voy a poder decir con esto. Y bueno, nada, con eso empecé y incluso tengo el canal de YouTube y creo que me hizo un coso de un canal de Twitch.
para mostrar cómo dibujaba, pero bueno, como que eso también lo dejé en pausa un tiempo porque me estaba como recontra saturando y además como que me deprimía un poco el no ver mucho crecimiento en comparación a otras cuentas que yo seguía. Y dije, bueno, me lo voy a tomar con calma, además justo empecé el año, sí, sería mi cuarto año de la carrera, que es el último. Son 4 años, pero bueno, yo ya voy 5 porque en pandemia lo dividí, me morí. Bien. Y nada, me empecé a dedicar más a lo que sería... ¡Wow! Creo que toda esta música no la voy a poder poner. O quizás sí, quién sabe. La verdad que no sé. A ver si puedo pasar por acá. No, voy muy rápido acá. Bien. Ah, me puse en otra canción. No dicen cuál es. Ahí está. Y bueno, nada, después si quieren les dejo la cajita de la descripción, que como puse en la descripción si no la leyeron en el video anterior, sigue siendo la misma de antes, no la pienso cambiar, porque encima me gusta un montón, no me acordaba ni cómo era. Y Y bueno, todo eso me lleva hasta ahora que empecé a... Bueno, mi hermana me armó esta computadora, que es como una computadora super gamer, porque hace un par de meses mi segunda notebook, no con la original que grababa los videos anteriores, no sé si llegué a grabar o a editar videos o algo con esa notebook. Creo que no, porque creo que mi notebook se rompió en 2017, principios de 2018, y yo para ese entonces el canal ya estaba muerto. Ya por lo menos estaba borrado. Eh, no, 2019, pero en 2018 más o menos se me rompió. O quizás fue 2019, no me acuerdo exactamente bien. Y así que no creo. Pero evolucioné de notebook a computadora así de escritorio. Y bueno, me la compró mi hermana. Me compró tanto el teclado, el mouse, tipo monitor. Bueno, el monitor me lo compró mi papá. Y nada, funcionaba re bien. Y ahora que puedo, tengo un montón de jueguitos que en mi notebook, o sea, se me ha prendido fuego. Me recontra morí. Igual me estoy dando cuenta que no me cuesta casi nada hablar un montón. Es como que siento que son viejos amigos a los que hace un montón y no los veo y es como, ah, sí, desaparecí como por 5 años y acá estoy. Pero, no puedo tomar café y manejar, es como re difícil. Esa es otra cosa, no tengo cámara porque en realidad de micrófono estoy usando mi celular, que como que lo conecto como si fuese cámara, pero solo funciona el micrófono. No porque me moleste mostrar del todo mi cara, pero la verdad que no tengo ganas. No sé cuántos se acordarán de mi cara, pero piensan en mi cara de ese entonces y la verdad que sigo igual, tengo el pelo corto más ahora, o sea, por el hombro. Que igual tampoco les hace mucha diferencia, porque no me veían por debajo de los hombros en los videos, así que no les hace mucha diferencia. Dentro de todo estoy bastante igual. Pero no, nada, no creo volver a subir videos así con videos de mi cara porque como que me desconcentran. Yo me acuerdo que incluso antes me puso el guiño, pero no me dejó pasar, tendría que haber ido para la izquierda. Siento que me desconcentra el verme yo misma en la cámara y no poder ver el juego, tipo, no me gusta. Prefiero muchísimo más estar solo con micrófono y bueno, poner algún video de fondo y ya está. No, bueno, tengo ganas de jugar unos cuantos juegos los que tengo, ya sean en modo serie, juegos que sean a completar. Eh, Vi que había salido ¿cómo se llama esto? El Deltarune. Vi unos capítulos así de, no me acuerdo quién que lo estaba jugando, y la verdad que no me llamó mucho la atención. No sé si alguno de ustedes lo conoce, lo vio, dice que sí está bueno. Eh, pero vi que han salido muchos RPG interesantes también. Yo, son como mi amor los RPG. Hace un montón que no juego ninguno, pero me encantan, siempre me gustaron. Y qué difícil, qué difícil. Ahí está. Ya esto es como muy flashero, espero que nadie tenga problemas de epilepsia acá. Por los dos voy a poner un warning al principio del video. Y bueno, nada, no sé a ustedes si alguno quiera contarme algo que les ha pasado en la vida hasta que llegué yo nuevamente. ¿Qué pensaron? Si de los que están suscritos y están viendo este video que vienen del canal anterior que estaba viendo y tenía como
18.000 suscriptores era como un montón. Era realmente un montón. No sé cómo lo manejaba, ¿qué crees que te diga? No sé cómo lo manejaba mi cabeza de 15, 16 años. Es como un montón de gente. Y... me morí. Y bueno, nada, yo no sé si quieren dejar un poco qué es lo que pensaron cuando me fui, qué es lo que, qué es lo que piensan ahora que volví. Dicen, no, Maya, no sé, que se acuerdan que mi nombre es Maya, no me voy a referir a mí misma como Víctor Lugo, o sea, es mi nombre también, pero por ahora voy a decir Maya, total, saben quién soy. ¿Qué piensan de que vuelva? Dicen, no, Maya, la verdad que no da que vuelvas a esta altura. Encima en este canal tenés como 50 suscriptores. No, me fijé, tengo como 56, que para mí es un montón. Llegar a 100 suscriptores antes de que se termine el año para mí sería como revisarlo, porque es como que... porque no estoy empezando de serie y por qué la gente me está mirando. Pero igual no tengo objetivo de conseguir suscriptores ni nada. O sea, tengo ganas de hacer este canal por mí, para hablar de la vida y para jugar jueguitos con una excusa que no sea solamente jugar jueguitos, tipo compartir con gente. Eso es todo difícil. Pero no es este tipo de juegos que voy a jugar siempre, obviamente que no. Porque esto ya les digo, son como para mantenerme yo distraída en lo que hablo por el micrófono. Sí, estoy jugando por las dudas. No es que grabé este juego y después estoy hablándole encima. Estoy jugando mientras hablo. Estoy manejando mientras hablo por celular. Eso es re ilegal. Y bueno, nada. No sé mucho más que agregar. Probablemente a medida que vaya grabando videos y vayan pasando cosas, seguiré hablando de mi vida. No sé si tienen alguna duda, si me quieren dejar preguntas abajo en los comentarios. Más allá que estuviste haciendo de tu vida, qué haces ahora acá. No tengo nada que cambiar mi auto. Y tengo un montón de plata. Bueno, no tanta. ¿Qué es esto? ¿Ruedas? Ah, pero yo me compré las ruedas que quería. Esto quiero mejorar. Ahí está. Uy, ya tengo un montón de plata. Pensé que tenía re poco. Listo. A ver, espera. Uy, logros desbloqueados. Genial. Me voy a jugar un ratito más. Y ver si se me... Voy a usar Vaporwave ahora. Está recopado. Igual insisto, no sé si voy a poder dejar acá la música. Probablemente ponga una sin copyright más que nada. Listo, ¿no? Monetización a esta altura no tengo, claramente creo que ni siquiera está activada. No, dudo. Encima la monetización de YouTube, por lo que estaba viendo el otro día, que estaba viendo un canal que hablaba sobre... Eso me inspiró un poco, sobre si convenía o no empezar un canal de YouTube. Y es como que monetizarse es re difícil. Y me estaban hablando de los requisitos y es como un montón. Yo digo, no sé cómo en su momento estuve monetizada. No hice mucha plata, pero para mí era como un montón. O sea, para cualquier chico menor de edad hacer más de, en su momento, creo que eran como 1.000 pesos, que era un montón. O sea, no existían los billetes de mí todavía. O si existían eran como muy raros. O sea, me acuerdo que en un momento cobré como 5.000 pesos y yo estaba como, no, re bizarro. Pero 5.000 pesos de antes, que, no me estoy concentrando. Hablo de plata y me desconcentro. Que hoy en día sería como ganarse, no sé, 20 o 30.000 pesos, más o menos, como para decir una cantidad significativa de plata para mí. Ganar por subir videos en su momento de yo jugando, era como re raro. Pero bueno, se ve que no me estoy concentrando mucho más. Encima me está doliendo un poco la cabeza. Así que bueno, creo que lo voy a dejar por acá. Después editaré un poco el tema del audio, pero no creo cortar realmente nada. 20 minutos llevo hablando. Parezco una podcaster. Así que bueno, nada. Si quieren, déjenme en los comentarios qué piensan de mi regreso, si me quieren preguntar algo, si me quieren contar algo. Y nada, probablemente en el próximo video, si es de uno de estos juegos así para hablar, hablaremos. Y si no, quizás empiece a subir juegos así con historia y bueno, comentándolos. Bueno, se cuidan, nos hablaremos, nos veremos en el próximo video. Achao. Achao. Chao, chao.
Chan, 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 charan, charan, chan, chan.